Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a seguir con el curso de milagros en este segundo apartado del segundo capítulo. Este apartado se llama La expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y te he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo, pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presente en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor, y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y, en última instancia, para completar el aprendizaje.
La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. Pero la expiación, en su totalidad, se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos, y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección, y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Ok amigos, hemos terminado la lectura de este segundo apartado. Vamos a comenzar entonces con la explicación. Te recomiendo que si puedes seguirme tengas tu propio libro del curso de milagros y me vayas siguiendo, ¿no es cierto?, lo que vamos a comentar. Ok, comencemos con el primer párrafo. Veamos, este párrafo comienza hablando un poco acerca de los milagros, ¿no es cierto? Dice básicamente que son naturales, correctivos, sanadores y universales y que pueden lograr cualquier cosa, pero que no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Luego dice, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí estará también tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Bueno, está claro que si es el amor el que produce un milagro, amor y miedo son literalmente incompatibles. Entonces es una cosa o la otra, no las dos a la vez. De modo que si alguien tiene un milagro, tiene que necesariamente haber ocurrido por un estado mental de amor, pero de amor sin miedo, sin ninguna pizca de miedo. Porque si hubiera una pizca de miedo, significaría que habría un leve bloqueo de la energía del amor, y eso posiblemente evitaría el suceso del milagro. Entonces dice acá
que si tienes miedo, estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Y claro, porque si tienes miedo, le estás dando valor, le estás dando un valor a algo que no lo tiene, a un miedo el cual no tiene valor, no tiene valor. Si tú tienes un miedo, estás valorando algo como si fuera real, y resulta de que el miedo no es real. Entonces, solo porque tú crees que es real, o que puede llegar a ser real, es que tú le das valor a eso. Y eso es tener miedo, darle valor a algo que no lo tiene, ya que es una ilusión. Luego dice, tu entendimiento, o sea, nuestro razonamiento, dice, tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. Luego dice, no hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Claro, porque habiendo miedo, tampoco puede haber paz. Pero, dado que a través de la mente, a través de nuestro razonamiento, intentamos evaluar analíticamente algo, la mente le da el mismo poder a todos los pensamientos, incluso a los pensamientos de miedo. Y así es como, al darle valor a algo que no lo tiene, esa ilusión destruye inevitablemente la paz. Y por eso es que dice acá la paz de Dios que supera todo razonar, porque la paz de Dios viene de más allá de la razón y no tiene nada que ver con la razón. De hecho, no sé si ya te lo dije, pero el amor, la alegría y la paz no son cualidades de la mente, sino del alma, pero que penetran dentro de la mente, y cuando lo hacen es que nosotros las percibimos. Entonces, así como el amor viene más allá de la razón porque es del alma, la paz también. Y dado que la paz es una cualidad del alma, cuando se percibe en la mente, es porque en la mente se ha disminuido mucho al ego, o bien porque se tiene una experiencia mística o algo así. Pero cuando se percibe la paz, dice acá que dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Luego dice, este es el uso correcto de la negación, en el sentido de que esa paz, cuando se percibe, está negando todos los errores que tú crees haber cometido. Entonces, la paz no se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Y la corrección del error es en realidad darse cuenta de que nunca ocurrió. Por eso es que dice que esta negación lleva todos los errores ante la luz. Y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Bueno, esto de los errores son claramente los errores de percepción que tiene la mente y que son producidos por el ego, porque el ego en la mente es oscuridad. Y es como si tú te pusieras unas gafas, ¿no es cierto? Unas gafas oscuras y quisieras ver el mundo con completa claridad, y resulta de que tú te pones las gafas y no solo ves oscuro, sino que ves unas nubes negras que se mueven por ahí en las gafas. Entonces, cualquier cosa que percibas con esas gafas oscuras y con nubes, claramente va a ser distorsionado y va a ser con errores. Bueno, cuando sucede la paz, cuando experimentas la paz, esa paz desvanece toda esa oscuridad, porque en este ejemplo de las gafas oscuras, esas gafas oscuras es la oscuridad que tú y yo y que la mayoría de la gente tiene en su mente. Entonces, todos creemos poder ver con claridad las cosas, pero realmente no es tan así. La verdadera claridad de las cosas, la percepción que tiene una verdadera claridad, es una percepción que sucede desde la absoluta claridad mental, y esa claridad mental solo se logra cuando alcanzas el nivel espiritual de la paz, que es el nivel espiritual 600 de la escala del Dr. Hopkins. Sigamos con el siguiente párrafo. En este párrafo dice que la auténtica negación es un poderoso mecanismo protector.
puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Bueno, en este caso sigue hablando de la paz, y te habla de que cuando se percibe la paz, se produce automáticamente una negación de todo posible error, de toda percepción de error. Tú tienes miedo y eso es claramente una percepción de error. Pero cuando percibes paz, es imposible experimentar miedo. Y así es como literalmente la paz que estás percibiendo te protege. ¿Te protege de qué? Te protege de percibir errores. Es por eso que desde una percepción de completa paz, el mundo se ve completamente perfecto y libre de todo error. Y es imposible que algo te haga daño, porque es esa misma paz la que te está protegiendo. Entonces dice que esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Y claro, porque ¿te acuerdas que yo te dije alguna vez que en el fondo de tu mente lo que hay es paz? Y que cada miedo lo que está haciendo es intentar ocultar esa paz que hay en tu mente. Bueno, entonces, si tú percibes paz, claramente no te está ocultando nada, sino que te está mostrando lo que verdaderamente hay en tu mente. El tema es que cada error de percepción que tú tienes, cada error genera miedo. Pero como la paz puede llegar a destruir al miedo y protegerte luego de él, entonces por eso es que esta clase de negación, que se refiere a la paz, no oculta, sino que corrige. Luego dice, tu mente recta depende de ella. O sea, tu mente recta, mantenerte en el equilibrio de la ecuanimidad perfecta, depende de esta negación que ocurre por la experiencia de la paz. Luego dice, negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, es decir, a las proyecciones del ego. Cuando dice que negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, se está refiriendo a la verdad de lo que tú eres. ¿Y qué eres tú? Tú eres amor, tú eres alegría, tú eres paz. Y tú eres un ser perfecto, libre de todo error. Porque así fue tal cual como Dios te creó. El verdadero ser es perfecto, ¿recuerdas? Y esa es la verdad de tu ser, y del mío y de todos los seres que existen dentro del tiempo. Entonces, negar el error es reconocer la verdad de nuestro ser. Pero negar a la verdad, a la perfección de nuestro ser, es dar lugar, como dice acá, a creaciones falsas, o sea, a proyecciones del ego. Y de ahí, desde esa negación de nuestro ser perfecto, es que surgen todas las proyecciones del ego que son percepciones falsas respecto a uno. Y de ahí, ¿no es cierto?, nacen diferentes niveles de ilusión donde los egos actúan de diferentes formas. Así es como hay gente que se siente carente, otros que se sienten defectuosos, otros que se sienten perdidos, etc. Luego dice, la negación del error puesta al servicio de la mente recta libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Exacto. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, porque solo reconoce la verdad. Solo reconoce que tú eres un ser perfecto, y como el ser perfecto que tú eres, solo puede crear de igual forma, extendiendo lo mismo que hay en la mente de Dios, que es amor, que es alegría, que es paz. El párrafo número 3 comienza diciendo que puedes defender la verdad así como el error. O sea, puedes defender a la verdad o a la mentira, porque el error es el ego, la oscuridad. Luego te dice que los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Lo que te está diciendo aquí es que te des cuenta de qué es lo que tú quieres lograr en tu vida. Por eso después te dice que las preguntas esenciales son: ¿qué es realmente importante para ti?
y cuán importante es. Y claro, una vez que ya has respondido claramente a esas preguntas, se te va a revelar cuáles son los medios para lograr ese objetivo. Y termina diciéndote este párrafo que respondiendo esas preguntas puedes ahorrar tiempo. De modo que si eliges la verdad, tienes que preguntarte por qué lo estás haciendo. O si vas a defender el error, también te tienes que preguntar por qué lo estás haciendo. En el párrafo número 4 comienza diciendo: la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. En esta línea se está refiriendo a que no es un recurso que tu ego haya inventado, sino que lo creó Dios. Luego dice: el principio de la expiación estaba en vigor, o sea que existía, mucho antes de que ésta comenzara, o sea de que la expiación comenzara. El principio de la expiación era el amor, y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Ok, veamos, la expiación es la purificación a través del perdón total. Eso es. Y cuando hablo de purificación, estoy hablando de la sanación de la mente del virus ego. Y en este caso se está utilizando la vía del perdón para generar el estado ecuánime y así purificar la mente. Entonces dice acá que el principio base de la expiación es el amor, pero la expiación, es decir, el perdón, fue un acto de amor que entró dentro de la ilusión, pero es una ilusión que no fue creada por el ego, sino por Dios. Entonces dice, antes de la separación, los actos eran innecesarios, porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Claro, porque antes de la separación, nuestro verdadero ser estaba en la eternidad, estaba más allá del tiempo y del espacio. O también puedes entenderlo como afuera del tiempo y afuera del espacio físico se refiere. Entonces allí no hay actos, porque no hay tiempo lineal ni tampoco espacio lineal para hacer actos. En ese estado eterno simplemente se experimenta la perfección. ¿Y qué se necesita hacer si todo es perfecto? Nada. Entonces, solo después de que sucedió la separación, se planeó el proceso de expiación y luego se generaron las condiciones para que se cumpliera todo este proceso a nivel colectivo. Entonces, dice en este párrafo, se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Acá se está refiriendo a la defensa de el perdón. Y cuando habla de defensa, se está refiriendo a un mecanismo que sirva de defensa ante los errores. De eso está hablando. Este mecanismo es el perdón. Y esta defensa es tan espléndida, como dice acá, que es imposible usarla indebidamente. O sea, nadie puede hacer daño a otro, ni siquiera a sí mismo, usando el perdón. O sea, usar el perdón no va a hacer daño a nadie. No puede hacer daño a nadie. Lo único que tú puedes hacer es rehusarte a perdonar. Pero si te rehusas a perdonar, tampoco va a producir daño en nadie. Entonces, básicamente, esto se reduce en que no haces nada o bien te sanas perdonando. Pero no hay daño posible. Y por eso es que es una defensa espléndida, que es imposible usarla indebidamente. Por eso dice, su rechazo, o sea, rehusarte a perdonar, no obstante, dice, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es como una espada de dos filos. Tan solo puede sanar,
Y claramente, perdonar solo te puede sanar a ti y a los demás, pero nunca, nunca se puede hacer un daño a través del perdón, a nadie. El párrafo número 5, para entender el párrafo número 5, quiero recordarte que está, ¿no es cierto?, la eternidad, y dentro de la eternidad está el tiempo y las infinitas líneas de tiempo. Luego, en la eternidad existe el espíritu o nuestro verdadero ser, como también yo le llamo. Este verdadero ser es eterno y es perfecto. Y como es perfecto, no tiene nada que cambiar, ¿recuerdas? Y como es perfecto también, no tiene nada que aprender, porque es literalmente el conocimiento. Bueno, recordando lo que te acabo de decir, dice acá que la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y, en última instancia, para completar el aprendizaje. Ok, mira, dentro del tiempo, el verdadero ser, el espíritu, se dividió, ¿no es cierto?, en infinitas almas. Una de esas almas soy yo, otra eres tú. Bueno, cada alma está aprendiendo algo. ¿Y qué cosa? Está aprendiendo cómo volver a ser perfecto. Cómo volver a ser perfecto tal cual como fue creado. Tal cual como fue creado nuestro espíritu. Cuando el alma que existe dentro del tiempo logra aprender cómo lograr ser perfecto o perfecta, ahí es cuando el aprendizaje del alma termina. Ahí es cuando esa alma logra la expiación. Ahí es cuando esa alma logra la iluminación espiritual. Y ahí es cuando esa alma, luego de dejar el cuerpo, literalmente se va del tiempo y regresa a la eternidad, ya que esa alma se fusiona nuevamente con el espíritu. Y entonces sucede de que el tiempo y el espacio son simplemente creencias que nosotros hemos inventado para autolimitarnos. De modo que estas creencias en el tiempo y el espacio son las que la expiación le pone un fin, le pone un tope, un término, un momento de término. Y así es como, para mi alma, existe un momento en el tiempo, dentro del tiempo, donde mi alma literalmente se ilumina, termina de aprender cómo ser perfecta y se fusiona con el espíritu perfecto y se va del tiempo. Bueno, ese momento dentro del tiempo para mí es el término, es el final de mi tiempo, es el final del tiempo para mi alma. Pero, así como este ejemplo que te estoy dando, también hay un tiempo de término para tu alma y para todas las almas y para todos los seres que existen dentro del tiempo. Entonces, por eso es que a veces yo te decía de que está la expiación individual, que sería de un solo ser, uno de los tantos que hay dentro del tiempo, y la expiación colectiva, que sería el retorno de todos los seres que están dentro del tiempo a la eternidad. Y bueno, de eso se trata este párrafo. Mira, luego dice, el aprendizaje en sí, al igual que en las aulas donde tiene lugar, es temporal. El aprendizaje del alma solo sucede dentro del tiempo, por lo tanto claramente es temporal. El aprendizaje es algo temporal. Luego dice, la capacidad para aprender carece de valor cuando no hay necesidad de cambiar. Claro, porque cuando el alma vuelve a ser perfecta y se fusiona con el espíritu, ¿qué necesidad tiene de cambiar? No hay necesidad de cambiar, ya que volvió a ser perfecta. Luego dice, los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. ¿Quiénes son eternamente creativos? Las almas que se fusionaron nuevamente con el espíritu perfecto. Ellos son eternamente creativos, o sea que viven creando y extendiendo la mente de Dios. Son los ángeles, eso. Luego dice, y aquí se refiere a las almas que están dentro del tiempo, dice, tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la filiación en sí es una creación perfecta, y la perfección no tiene grados, no tiene jerarquías. El aprendizaje tiene
sentido únicamente mientras se crea en diferencias. Cada uno de los seres que estamos dentro del tiempo parecemos diferentes, ¿no es cierto? En apariencia y en aprendizaje, en conocimientos, en capacidades, todo eso. Y esas diferencias simplemente se deben a los diferentes procesos de aprendizaje que tienen cada uno de los seres que están dentro del tiempo. Pero a medida que todos esos seres se van acercando hacia el fin de su propio tiempo, se van literalmente yendo hacia un mismo punto en el que se van a fusionar con un único ser que es nuestro verdadero ser. De modo que, como ya te he dicho antes, dentro del tiempo se aprecian enormes diferencias entre los seres que están dentro del tiempo. Pero afuera del tiempo, o sea, en la eternidad, todos los seres son iguales. Y si son iguales, todos son perfectos. Y no puede haber alguien que sea superior en algo que otro, porque si fuera así, significaría que en la eternidad habrían diferentes grados. Pero no los hay. Por eso es que en algún momento de este curso antes, se decía incluso que Jesús no tenía más poder que yo, o que yo no tengo más poder que él. Porque no, porque Dios no le dio más poder a él que a mí. Pero yo te dije, acuérdate, te dije que la diferencia entre Jesús y yo es lo que cada cual hace con ese poder. ¿Te acuerdas que yo te decía, mira, Jesús hacía milagros y yo estoy aquí y nosotros estamos aquí aprendiendo cómo hacer milagros? O sea, claramente Jesús como alma estaba muy cerca de terminar con su tiempo y seguramente a nosotros no sé cuánto tiempo nos faltará. Entonces, por eso es que estamos acá, ¿no es cierto?, aprendiendo cómo ser perfectos, o sea, cómo volver a esa perfección. ¿Te das cuenta? Ok, sigamos. Para el párrafo número 6 voy a hacerte otro recordatorio. Acuérdate de los niveles espirituales del Dr. Hawkins, ¿no es cierto? Son varios. El más alto y el más avanzado se llama iluminación. Bueno, piensa que en ese nivel se logra la expiación. Ok, pero antes de eso, antes de lograr ese nivel de iluminación, suceden aparentemente varios niveles antes. Y digo aparentemente porque solo suceden en apariencia, solo suceden dentro del tiempo. Pero, dado que nuestro espíritu eterno es perfecto, todo esto de estar evolucionando, ¿no es cierto? Y estar aprendiendo, y estar cambiando, y estar pasando por diferentes niveles espirituales, en realidad, y la verdad, es que simplemente es un proceso ilusorio. Es un proceso ilusorio simplemente porque la realidad es que todos los seres que están dentro del tiempo son seres perfectos. Porque la eternidad, el verdadero ser de todos, es perfecto. Pero mira, acá estoy yo intentando aprender, entre comillas, aprender cómo ser perfecto. Pero este aprender no es realmente un aprender, sino que yo diría que es un recordar, de la misma forma que yo estoy intentando que tú recuerdes lo mismo que yo estoy intentando recordar. Ya. Entonces, piensa de que nuestra alma se fragmentó de ese verdadero ser eterno y se metió dentro de esta cosa que le llamamos tiempo y espacio, ¿no es cierto? Y nuestra alma va viajando por el tiempo y el espacio, teniendo diferentes cuerpos, diferentes vidas, diferentes aprendizajes, con el único fin de volver nuevamente a fusionarse con el verdadero ser desde el cual nació y fusionarse en la eternidad. Bueno, significa que hubo un momento donde nacieron absolutamente todas las almas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, en el mismo instante, pero dependiendo del aprendizaje que cada alma tenga después, ocurren diferentes diferencias, y así es como hay almas que vuelven más rápido que otras. Hay almas que están mucho tiempo dando vueltas, aprendiendo, y hay otras que aprenden aparentemente más rápido. Pero, en definitiva, todos tienen que aprender lo mismo. Ya, con este resumen de tantas cosas que hemos hablado, seguramente vas a entender muy fácil
esto que te voy a leer. Dice, la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. Dice que este proceso es incomprensible en términos temporales, ¿sí? Se está refiriendo a que no se puede comprender con la mente. No resulta lógico, no es entendible. Y no es entendible, no parece lógico, puesto que retornas a medida que avanzas. Esta frase se refiere a que, a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, mi alma va aprendiendo, tu alma va aprendiendo, ¿no es cierto? A medida que avanza el tiempo, nuestras almas van aprendiendo cómo ser perfectos, ¿no es cierto? Pero a medida que avanza el tiempo, nuestra alma va retornando a la eternidad, va retornando al verdadero ser. Por eso dice, puesto que retornas a medida que avanzas. Luego dice, la expiación, o sea, el perdón, es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. De nuevo es parecido. Tú le hiciste daño a alguien, o alguien te hizo daño a ti, en algún momento, en el pasado. Pero, si tú perdonas, avanzas. Si tú perdonas, evolucionas. Porque si tú perdonas, purificas tu mente de ese rencor, de ese odio, de esa rabia que tú le tienes a esa persona que te hizo daño. Ya, entonces, a medida que tú perdonas, espiritualmente tú avanzas. Y así es como, dice acá, la expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo que sea innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. Luego dice, en este sentido la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole, o sea que no lo destruye, sino que ahorra tiempo. Y si tú te rehusaras a perdonar, seguramente estarías miles y miles de años aquí dando vuelta dentro del tiempo. Pero mientras más perdonas, menos tiempo vas a tener que estar por aquí. Por eso es que dice que en este sentido la expiación ahorra tiempo. Sin embargo, si en tu mente todavía queda ego, significa que todavía hay cosas que purificar. Y en este caso, eso se va a hacer mediante el perdón. Por tanto, dice acá, mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Tú vas a seguir dentro del tiempo mientras todavía tengas negatividad en tu mente, mientras todavía tengas un ego que purificar. Mientras tu mente siga enferma con el ego, tú vas a seguir dentro del tiempo, porque todavía tienes que sanarte. O sea que es necesario la expiación. Un poco más adelante dice, hasta que la expiación no se complete, o sea, hasta que no te sanes completamente del virus ego, las diversas fases de la expiación evolucionarán en el tiempo, dentro del tiempo. Pero, dice, la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. O sea, claro, porque la expiación se logra cuando se termina el tiempo, cuando tu alma logra aprender su propia perfección, logra recordar su propia perfección y literalmente se ilumina y se va del tiempo. Y ahí en ese momento, claro, se logra la expiación total, o sea, el perdón total. Entonces, mira, y dice, en ese punto el puente de retorno ya se ha construido. El puente de retorno se está refiriendo al puente o a la conexión energética a través de la cual el alma retorna al espíritu perfecto en la eternidad. Es el puente a través del cual un ser que estaba dentro del tiempo se va hacia la eternidad. Sigamos, en el último párrafo comienza diciendo, la expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación esta
que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Bueno, acá se está refiriendo a que el perdón muchas veces se cree que es una forma de perder. Y la verdad es que yo recuerdo habérselo escuchado a alguna persona cuando alguien me contaba, por ejemplo, de que estaba muy enojado con alguien que le hizo algo. Entonces yo iba y le decía, pero perdónalo. Entonces la persona va y me dice, pero no, ¿cómo lo voy a perdonar? No. Y seguía insistiendo en que tenía que hacer algo contra la otra persona, o a veces hasta venganza y todo esto. Claro, entonces decirle a alguien que, oye, perdona a esa persona que te hizo daño, lo que comúnmente se cree es que perdonar te hace débil, o que perdonar no va a evitar que te sigan haciendo daño, pero no, al contrario, porque toda negatividad que uno tiene, ya sea rencor porque alguien te hizo daño por lo que sea, si tú lo perdonas, estás purificando tu mente. O sea, hay una parte oscura de tu mente controlada por el ego que literalmente se desvanece y queda libre, se sana. Hay una parte de tu mente que se sana. Y luego esa parte sana de tu mente es literalmente inundada y controlada por el verdadero ser. Y luego esa luz del verdadero ser que está en tu mente, créeme por favor, literalmente te protege en el futuro de nuevos daños, que sería lo que en este apartado se hablaba de los errores. ¿Y recuerdas cuando yo alguna vez te dije, me parece que te lo dije antes en otros videos, de que la paz interior es acumulable? Bueno, cada vez que tú destrozas a tu ego y que lo disminuyes y lo purificas, estás haciendo eso, estás sumando, estás acumulando más paz interior. Esa paz interior, ¿qué es lo que es luz en tu mente. Y esa luz en tu mente es la que literalmente te protege luego de todas las calamidades posibles en el mundo. En serio, de verdad. Bueno, entonces obviamente perdonar no es mostrar debilidad ni cometer un error, no, menos, ni tampoco es perder. Pero curiosamente, aparentemente todos lo hemos confundido o hemos tenido esa equivocación alguna vez. Luego dice, resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Claro, y acá se refiere al perdón, que como yo te decía, es imposible hacer daño a alguien o a uno mismo con perdón. El perdón no puede hacerle daño a nadie. Entonces parece difícil creer que esa defensa o ese método, el perdón, es la mejor defensa posible. Luego dice, eso es lo que se quiere decir con, abre comillas, los mansos heredarán la tierra, cierra comillas. Y luego dice, literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Claro, porque los mansos en este caso son personas que literalmente ya lograron la expiación total. O sea, ya se iluminaron, ya volvieron a la eternidad y literalmente son tan poderosos que tienen una fortaleza interior tan grande y poderosa que literalmente están en una tierra segura, llamémosla así. Esa tierra segura, entre comillas, es el famoso cielo, que es un estado mental, por cierto. Más adelante se habla de eso. Entonces, luego dice, una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos, y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. O sea, una defensa de doble filo literalmente en cualquier momento te puede cortar a ti mismo. Y si no sucede es simplemente por un milagro. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Bueno, lo que sucede es que mientras más perdonas, más se ilumina tu mente. Ya me lo entendiste, ¿no es cierto? Pero
A medida que eso sucede, mientras más iluminas tu mente, digámoslo así, vas protegiendo a la gente que está alrededor tuyo. La luz de tu mente es, ya te dije, el verdadero ser, pero también es Dios mismo. Esa luz que ahora hay en tu mente luego de perdonar es literalmente también la luz de Dios mismo, ahí, que está fluyendo a través de ti. De modo que una persona iluminada como Jesús, como Buda, como Krishna, literalmente eran personas que a través de ellos fluía la luz de Dios. Y la verdad es que todos los seres que están dentro del tiempo somos canales de Dios. Pero dependiendo del grado de enfermedad que tengamos con el virus ego, hay canales más puros que otros. Pero un ser iluminado claramente es un canal completamente puro y completamente limpio, donde el fluir de Dios, el poder de Dios, fluye completamente. De ahí lo que podía hacer Jesús, ¿no es cierto? Esto de los milagros. Y aquí estamos nosotros aprendiendo cómo hacer milagros. Pero ese aprendizaje se trata claramente de disminuir nuestros propios egos personales. Por eso es que dice, a medida que adquieres más y más seguridad, o sea, a medida que vas adquiriendo mayor poder espiritual y tu ser, tu verdadero ser va dominando cada vez más tu mente, cada vez que te vas iluminando, digámoslo así, asumes tu talento natural de proteger a otros. Claro, toda la gente que está alrededor de ti, de alguna u otra forma, es protegida por la luz mental, por la luz espiritual que ahora hay en tu mente. Eso es. Bueno amigos, ha sido un placer explicarles este nuevo apartado y sin más que decir, espero que te haya servido, que te haya gustado. Te invito a que te suscribas, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un siguiente video. Y sin más que decir, espero que estés muy bien. Un abrazo y hasta la próxima.